prayer that I read that is so beautiful and speaks to our readings this morning. Startle us, O God, with your truth. Awaken us to your presence. Inspire us to join you in the redemption of the world and the care and healing of its people. Give us courage to live our lives fully by giving them away for the sake of Jesus our Lord. Amen. Maureen va a comenzar el día de hoy esta homilía con esta oración. Desconciértanos, oh Señor, con tu verdad. Despiértanos con tu presencia. Inspíranos a unirnos a nosotros en la redención de este mundo y para cuidar y sanar de tu pueblo. Danos valor para vivir nuestras vidas más plenamente, para darnos de esa manera a nuestro Señor Jesús. Amén. Today's gospel is an invitation and commitment to Jesus. Jesus wants us to choose to follow him and to stop trying to control our own destiny. He wants us to let him direct us. El Evangelio de hoy es una invitación a confiar. In our gospel, Jesús nos invita a seguirlo a Él con confianza y dejar de intentar controlar nuestro destino propio para que el Espíritu Divino nos pueda guiar, nos pueda dirigir. in our gospel reading today, we are at a turning point in the ministry of Jesus. Jesus has been conducting public ministry, speaking to large crowds, teaching about the kingdom, and doing miracles to prove his authority. Here today, Jesus comes to the point where he asks the disciples to make a commitment to live as disciples. Jesus asks, En el Evangelio de hoy estamos en un punto de intersección. Es una intersección en la vida y en la historia de Jesús. Jesús ha estado haciendo un ministerio público en el mundo, hablando con muchas de los pueblos, enseñándoles a ellos y a ellas sobre el reino de Dios y haciendo milagros que prueban quién es Él, la autoridad divina de Él. Aquí Jesús ha llegado a una intersección, a un momento en su vida donde le pregunta a sus discípulos si van a hacer un compromiso de vivir como discípulos. Jesus asks, "Who am I?" It is Peter who recognizes Jesus as the Messiah. He tells the disciples not to tell anyone about him. Jesus is in a foreign territory. He is not a citizen of Caesarea Philippi. Jesus tried to tell Peter that the Messiah must undergo great suffering and be rejected by the elders and the priests and be killed, and after 3 days rise again. He tried to tell Peter of this Paschal mystery, and Peter didn't understand. Before Peter, Jesús pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Él le dice a los discípulos que no le digan a nadie que Él es el Mesías. Jesús se encuentra en un lugar extraño, en una tierra extraña. Él no es ciudadano de Cesarea de Filipo. Y le trata de indicar a Pedro que el Mesías tiene que padecer sufrimiento, tiene que padecer el rechazo, no solamente de los pueblos, pero de las grandes autoridades de aquella época, los ancianos, los sumos sacerdotes. Inclusive Jesús tiene que ser matado y que después, a los 3 días, iba a resucitar. Todo esto fue una lección. Pedro no entendió aún lo que era el misterio pascual de lo divino. Pedro aún no entendía. before Peter could understand who Jesus is, he would have to let go of the notion that God and God's purposes are found in human things. Peter
to learn to set his mind on divine things. Before we can truly appreciate who Jesus is, we too have to let go of the notion that Jesus keeps us hidden from the worst that life and death can throw at us. Jesus is found there. He is found in life's broken places in our lives and in the world. Antes de Pedro poder convencerse o entender de que Jesús era el Mesías, él tuvo que confiar en Dios y en los propósitos de Dios. Y que esos propósitos de Dios no le pertenecían solamente a algunas personas exclusivas, gente rica, pudiente, o los que aparentemente eran favorecidos. No, como dicen las bienaventuranzas, la bendición de Dios es para todos. Pedro necesitó aprender cómo centrarse en la divinidad de Dios. Para verdaderamente apreciar a Jesús, nosotros también tenemos que aceptar que nuestra fe nos protege de conflictos en esta vida. También nos protege, que no nos protege de conflictos, que sí vamos a sufrir. No nos protege de la muerte. Pero eso es porque tenemos que tener certidumbre que este mundo está quebrado, pero el mundo de Cristo y de Dios no lo está. Our human limitedness in our lives leaves us vulnerable. Maybe it's managing the stress of your job, or to stop drinking on your own, or how do you ask for help or support for your family when work is difficult to find? How do we navigate in a community where language is both a precious gift and a barrier to communicate our needs in an unfamiliar territory? We all encounter weakness and pain in our lives. The choice becomes, what kind of pain will it be? Will it be the pain that comes from loving, from making oneself vulnerable to another, or the pain of not loving, the agony that grows out of isolation, aloneness, fear, and discrimination? Tenemos limitantes porque somos humanos. Lo que nos limita en nuestra vida es la vulnerabilidad. A lo mejor lo que tenemos, esas vulnerabilidades, se manifiestan en el estrés de nuestros trabajos. A lo mejor tenemos un problema con el alcohol y no lo podemos manejar solos. A lo mejor siempre estamos preocupados por la manera en que vamos a poder sostener o apoyar a nuestras familias en las dificultades financieras que tenemos. ¿Cómo navegamos nosotros en nuestras vidas, en nuestras comunidades, donde el lenguaje que tenemos para hablar con Dios es tanto un don, un regalo, como una barrera para comunicar nuestras necesidades ante un sistema que a veces no nos comprende? Nosotros enfrentamos nuestras debilidades y nuestros dolores, nuestras aflicciones en la vida. Lo que tenemos que escoger es qué tipo de dificultad podemos sostener y cómo lo vamos a sostener. ¿Qué dolor vamos a tener? El dolor de mantenernos unidos con el amor, porque siempre hay vulnerabilidad en eso. O el dolor de no amar, la agonía de sentirnos aislados, solos, con miedo o discriminados. ¿Cómo balanceamos eso? Jesus chose to live out of the pain of loving all people, and out of that great love, he made himself completely vulnerable, not just to us, but also to the powers in the world. And he experienced everything you and I do. He knows what it is like to have joys and sorrows, to need rest, to feel helpless and to be tempted. He didn't choose the darkness. He clung to the light. He is the light, and he gave his life so we could live. He gives us a blueprint to follow him. Tenemos opciones en la vida, ¿no? Jesús
sentirse él mismo vulnerable por la creación de Dios. Él no solamente nos amó a nosotros, pero también a las potestades del mundo. Y Él también sintió todo lo que usted y yo sentimos. Él supo y sabe lo que es sentir alegría y tristeza, lo que es necesitar descanso, lo que es sentirse aislado, inclusive lo que fue sentirse tentado. Pero Él no escogió la oscuridad. Él se aferró de la luz. Y Él es la luz que nos da vida. Él nos da un patrón para seguir. It is hard work to take up our cross and follow Jesus. The cross is heavy, the climb is hard, and denying yourself, really? The process of denial is to humbly submit our will to God. And that might look like, help me, Lord. Love me, Lord. Guide me, Lord. I can't do this alone. This is what Jesus did the night he prayed in the garden to his Father, and he asks us to do the same. Thy will be done. This is the path of discipleship. As we follow Jesus, we start to look more and more like him. And we look more to him. We look less like the world. I can't convince you of this. It's something you have to experience. And I will share with you that I am vulnerable, I am broken, and I am experiencing that in front of you here today. My 30-year marriage is in crisis. My dear friend this week told me he has terminal cancer. I'm in an unexpected difficulty in school, unforeseen things. Yet, in my mess, I experienced this amazing baptismal life that God calls us to. And this is where abundant life is. So I invite you to pick up your cross and follow Jesus. Es arduo trabajo tomar la cruz y seguir a Jesús. La cruz pesa, el camino es difícil. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos, como se negó Jesús a sí mismo al morir? El proceso de negarse a uno mismo es humildad ante Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Ayúdame, Señor. Ámame, Padre. Guíame, Jesucristo. Espíritu Santo, no lo quiero hacer a solas. Eso es lo que oró Jesús la noche en que Él oró ante su Padre en el jardín. Y nos pide a nosotros que hagamos igual. Que tu voluntad se haga, Padre. Este es el camino del discipulado. A nosotros caminar como Jesús también caminó, empezamos a mirar, empezamos a buscar, lo empezamos a ver a Él. Dios va a revelar algo hermoso, pero siempre hay un camino, algo que caminar. Maureen comparte que ella no nos puede convencer de esto, es algo que cada cual tiene que vivir. Y ella dice, les voy a compartir algo personal. Yo también estoy quebrada. Yo también soy vulnerable. Mi matrimonio de 30 años está en crisis. La escuela en que estoy para ser diácona es muy difícil. Me confió un amigo esta semana que tiene cáncer. Mi vida también es difícil. Pero a la misma vez estoy experimentando ese renacer que nos da la vida a través del bautizo. Dios sí va a revelar algo nuevo y hermoso, más hermoso que yo lo pueda imaginar y que ustedes también. Aquí está la abundancia de la vida. Sigamos a Dios con confianza.